Facundo Rendo, esto es importante, que mucha gente apoye el fascismo y a los libertarios egoístas no demostrará que los seres humanos son en realidad bastante crueles. No, mira. Y dices también, la mayoría de los alemanes apoyaron a Hitler. Sí, pero hay una agenda detrás de la agenda pública. Si tú oyes un discurso de la ultraderecha, y te puedo decir de Le Pen o de Wilders, bueno, no sé cómo se pronuncia, o de Abascal, de la gente de Abascal, o incluso de Albize, lo que te presentan es una cosa distinta de la agenda de fondo que tienen. La agenda de fondo que tienen es básicamente antidemocrática. La agenda de fondo que tienen es la defensa del autoritarismo, la no creencia en la democracia como forma de gobierno y la no creencia en las instituciones como forma de controlar y de llevar una sociedad. Entonces, son defensores del autoritarismo, son defensores del racismo, son defensores del sexismo, del ataque en contra de las personas, contra las personas sexualmente diversas, y dicen defender las tradiciones porque España era. Entonces, es que las tradiciones eran bien bonitas. Sí, pero las tradiciones también implicaban que la mujer estuviera sometida al hombre. Pero eso no te lo dicen, porque además siempre hay una defensora de eso que se apunta a Vox y habla en los mitines. Entonces, la gente vota porque cree que los inmigrantes le quitan pagas a su abuelita. Esta fue una parte importante de la campaña de Vox. A tu abuelita le dan 400 euros y a los inmigrantes les dan 2,000 cada mes. Solo por el hecho de ser inmigrantes, siendo ilegales, porque vienen de allá, del Magreb, vienen de África. La gente es muy salvaje en África. Y ellos vienen a violar a las mujeres y a robar a las personas en la calle, sobre todo los adolescentes, ¿no? Entonces, a mí te generan miedo, y si eres una gente mayor y desinformada sobre todo, o una gente, no olvídate de mayor, yo pienso en los mayores porque conozco algunos, ¿no? Gente muy joven, desinformada, que le dicen que las oportunidades, que no tiene tantas oportunidades como debería, porque se les están quitando los inmigrantes, vas a votar por ellos, porque ellos te van a dar las oportunidades al quitar a los inmigrantes. El resto de la empanada no está en el escaparate. Está en solo el muestrario que resulta más atractivo desde el punto de vista populista. Entonces, yo siempre lo he dicho y tengo vídeos, ya hemos hablado aquí de esto muchas veces, la gente vota a partidos fascistas sin ser ella fascista, simplemente porque no se da cuenta de a qué es a lo que está votando. Como votaba Podemos, sin darse cuenta, por ejemplo, que Podemos quería que España saliera del euro y que España saliera de la Unión Europea. Pero eso no lo decía muy seguido en sus discursos Pablo. Pablo hablaba de la corrupción, Pablo hablaba de la decencia, Pablo hablaba de que hay gente que no tiene las condiciones económicas que debería tener, como lo que luchamos todos. Pablo hablaba muy bonito y la gente le votaba sin darse cuenta que estaba votando otras cosas que no estaban, otra vez, no estaban en el escaparate. No está la empanada completa en el escaparate. ¿Sabes cuál es el defecto de nosotros los socialistas, entre otros? Que toda nuestra empanada está ahí en el escaparate, porque gobernamos como decimos que vamos a gobernar. ¿Por qué? Porque podemos gobernar. Entonces, cuando tú prometes el sol, la luna y las estrellas, sabiendo que no vas a gobernar, quedas como Dios. Señalas todo lo que está mal, que es muy fácil. Señalas todo lo que está equivocado y dices que tú lo puedes arreglar. A la hora de ver tus cuentas dices, yo no gobierno, pero vamos, ni por accidente. Tus promesas crecen, tu descaro crece. Cuando tú haces cuentas y dices, vamos a gobernar, entonces, ¿qué prometemos? Que va a haber helados para todos. No alcanza el dinero. ¿No? Vamos a prometer que va a haber helados. Haremos un esfuerzo por los helados, pero helados para todos no podemos prometer. Entonces, como el PSOE puede gobernar, no puede hacer promesas delirantes porque se las van a echar en cara. Y cuando hace alguna y falla, se le echa en cara, lógicamente. Y las exagera y las echamos en cara a la derecha que no lo hace. Pero, insisto, los grupos extremistas tienen muy fácil el atraer a un grupo de personas que tienen preocupaciones legítimas que a veces la izquierda gobernante o la derecha gobernante, la derecha razonable como la de Macron, no ha podido abordar,
como el caso de la inmigración. Que la inmigración es un problema. Claro que hay un problema. La izquierda extrema te dice, no, la inmigración es un problema. La derecha extrema te dice, no, la inmigración es lo peor que pasa. Y la visión real es, no es lo peor, no es evitable, pero tenemos que abordar los problemas que genera el hecho migratorio. Y si la izquierda que gobierna es así y mira para otro lado, pues el asunto le va a estallar en la cara por los dos lados. Por los de la inmigración es un problema y por los de la inmigración es el peor problema del mundo.